cómo te leo el tarot gratis. Hola mi querido Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de ellas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos Libra, ¿qué hay para ti? El oráculo del planteamiento, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué ponemos sobre la mesa? ¿A quién le puede resonar esta lectura? Veamos. Vamos a ver esta. Dice, seguridad, se llama la carta. Esta persona está segura que ya no me ama, quiere de verdad que me aleje. Es una pregunta que tú te estás haciendo. Tú quisieras saber si de verdad esta persona dice, cuando dice que no te ama, es verdad o no. Si de verdad esta persona quiere que tú te alejes para siempre. Si es verdad que esta persona no quiere más nunca verte. Y si es verdad que esta persona no quiere volver. Eso es lo que tú quisieras saber. Esto es una pregunta bastante dura, bastante fuerte, bastante precisa y concisa. Y vamos a tener que decir realmente todo completamente aquí en esta situación y sin tapujos y sin nada. Lo que es, ¿esta persona quiere o no quiere? Vamos a ver si eso es verdad. Es verdad que esa persona ya no te quiere. Es verdad que está segura que no te quiere. Es verdad que esa persona quiere que tú ya no vuelvas, que te alejes. ¿Cuáles son las posibilidades de todo esto? Vamos a verlas, ¿sí? Porque las cosas son como son, ¿ah? Acuérdate, estamos hablando de energía a energía, de corazón a corazón. Esto a lo mejor ni la persona lo sabe. Vamos a ver. Tu dignidad por encima de todo. Eso es importante. Primero que nada, ¿qué te importa si esa persona está segura de que no te ama ya? ¿Y qué te importa si esa persona quiere de verdad que tú te alejes? Lo importante aquí, primero que nada, es poner tu dignidad por encima de todo. Cuando tú empieces a poner tu dignidad por encima de todo, ya las cosas se van a ir aclarando y se van a ir viendo lentamente y poco a poco cómo es todo. Lo primero, dignidad y valores. Y de ahí en adelante, lo que venga, mi querido Libra. Primero que nada para ti, la dignidad y los valores. Y después, más atrás, todo lo que te dé la gana. Pero primero, pon a funcionar esas dignidades y esos valores. Vamos, ¿qué otra cosa te dicen? Estoy empezando a pensarte. Esta persona ahora está empezando como a pensarte. Esa persona se fue, es cierto, se fue diciendo que ya no te quería. Te lo dijo en tu cara. Me voy porque ya no te quiero. Ya no quiero estar más contigo. Me hartaste. Ya me cansé de este amor. Ya no quiero más nada. Me voy. Es cierto. También a lo mejor te pudo haber dicho, no quiero que vuelvas. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Oye bien esto. Mira que estos son secuencias. El tarot y el oráculo de verdad que no se equivocan. ¿Por qué te dicen estoy empezando a pensarte? Porque las posibilidades que te están dando es que tú tienes que poner tu dignidad por encima de todo. Cero llamada, cero perseguir, cero intensidad, cero nada. Hazte de cuenta que esa fue su última palabra y ya. Hazte de cuenta que esa persona ya no existe, ya se fue. Hazte de cuenta que de verdad ya tú pasaste ese capítulo y empiezas algo nuevo. Si es cierto, si es verdad o no es verdad, eso no es lo que menos importa ahora. Lo que importa ahorita, Libra, en este momento, es el hecho de que tú tienes que empezar a poner tu dignidad por encima de todo. ¿Será que tú quieres saber si esa persona de verdad lo dijo de aquí para afuera para tú salir corriendo detrás de esa persona? No, no hace falta. Cuando tú tengas tus dignidades bien puestas, cuando tú de verdad le tomes la palabra, ahí es donde esta persona empieza a pensarte. Y eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que puede estar ocurriendo si tú realmente pones por encima de todo tu dignidad. Vamos a ver qué otra cosa dice el oráculo del amor y del desamor. ¿Qué otra cosa nos puede estar diciendo? Yo sí que te digo acá que aquí todo depende mucho de tu actitud. Es tu actitud la que va a tomar, la que va a poner en tela de juicio todo lo que esa persona dijo.
déjame decirte. Oráculo del amor y el desamor, ¿qué dice? Aquí dice, ¿habrá futuro con esa persona? Todavía el oráculo lo está preguntando. ¿Tú crees que puede haber futuro con esa persona después de que te dijo todo lo que te dijo? ¿Crees tú que de verdad hay futuro con esa persona? Eso sería lo que tendríamos que ver, porque hay que ver si esa persona regresa y está empezando a pensar en ti. Dependiendo cómo regrese, tú podrás ver si esa persona realmente tiene un futuro contigo o si tú tienes un futuro con esa persona. Hay primero que nada, por encima, la dignidad antes que nada. El oráculo de las conclusiones energéticas que nos dicen: dale otra oportunidad, te dice el oráculo de las posibilidades. Ahí te está diciendo, eso sí, dale otra oportunidad siempre y cuando tu dignidad esté por encima de todo. Cuando tu dignidad suba y prevalezca y salte por encima de cualquier cosa, en ese momento quizás tú pudieras darle una nueva oportunidad. Y aquí dice que todo el mundo se quite esas máscaras. Esa persona se tiene que quitar esa máscara y ver exactamente qué es lo que hay en su interior, qué es lo que esa persona siente por ti. Porque de verdad que sí, estos son como digamos, a lo mejor esta persona lo dijo de la boca para afuera. Estoy sintiendo que esto fue una máscara que se puso esa persona como para hacerte doler, para hacerte sentir. Y vamos a ver qué dice acá esta carta. Esta carta es de los mensajes de amor y confesiones. Me fui porque nuestra relación no funcionaba bien. No sé si todavía estarás esperándome. Oye lo que dice. ¿Te das cuenta? Que esta persona se fue porque realmente la relación o la situación no estaba funcionando. Y ella quiere saber, o él quiere saber, si tú estarás todavía esperándole. Sí que te lo digo. Mira, yo no sé, a lo mejor por eso fue que te dijo que ya no te amaba. Entonces, quizás, vuelvo y repito, pudo haber sido algo de la boca para afuera, pero tú necesitas, antes que nada, antes de pensar, vendrá, no vendrá, me quiere, no me quiere, mucho, poquito, nada, lo primero que tú tienes que hacer es poner tu dignidad por encima de cualquier cosa para que esto pueda funcionar. Una relación sin dignidad no es relación. Es simplemente una pérdida de tiempo y más sufrimiento. Ahí sí que te lo digo. Vamos entonces a ver qué dicen ahora las cartas de tu tarot bendito, las cartas de actuación aquí. ¿Qué es cómo te sientes tú con respecto a todo esto que te dije? ¿Es que estás de acuerdo? ¿Es que la energía tuya, cómo se ve con respecto a lo que estamos hablando? Con respecto inclusive a esa dignidad que tienes que poner por encima de todo antes que nada. A pesar de que esté empezando a pensarte, no te preocupes. A pesar de que te dice las conclusiones energéticas, dale otra oportunidad. No te importe. Primero tu dignidad. Aunque te diga esa persona que se fue porque la relación no estaba funcionando y quiere saber si todavía estarás esperándole, antes que eso, tu dignidad por encima de todo. Vamos a ver entonces qué te dicen. Son verdades que calan en el alma, son verdades que te lo dicen, son verdades que salen de la energía y muchísimas veces uno no es capaz de verlas. Aquí estoy yo para decirlas, pues, así mismo. Vamos a ver cómo está tu energía con respecto a eso, cómo estás tú recibiendo todo esto. Vamos a ver, aquí vamos a ver muchas cosas, así que te lo digo. Hay que quitarse las máscaras, como dicen, ¿no? Vamos a ver. Tú estás recogiendo todo ese amor y lo estás metiendo en tu copa de amor. Tú estás como filtrando las cosas buenas y las cosas malas. Tú estás buscándole lo mejor de todo. Tú estás diciendo, bueno, si realmente esta persona de verdad se fue y me dijo que ya no me amaba, y si ahora está empezando si está queriendo volver y necesito darle otra oportunidad, tendré yo que ver exactamente de qué manera viene esa persona, por qué me dijo todo lo que me dijo, que me demuestre ahora realmente que todo lo que dijo fue mentira, etcétera, etcétera. Eso es lo que tú estás sintiendo. Tú no estás rechazando, tampoco estás aceptando de una buena vez. Estás sencillamente filtrando toda esa información que te están dando. Vamos a ver esa persona, cómo está su energía con respecto a todo esto.
esa persona está muy triste, ¿sabes? Esa persona se está dando los dientes por lo que dijo. Porque se ve muy por encima de todo que tú definitivamente le tomaste la palabra. Por lo menos, si esto no ha sido así y si eso se va a llegar así, tú tienes que tomarle la palabra. Ah, tú no quieres que yo me acerque, tú quieres que yo me aleje. Efectivamente, tus deseos serán órdenes para mí. Y pácata, va y te vas. Esa persona va a reconsiderarlo. Y si de verdad lo dijo de la boca para afuera, va a tener que tragarse las palabras. No le queda más remedio, pues. Se tiene que tragar sus palabras. Vamos a ver qué otra cosa dicen. Está muy triste, por cierto. ¿Quién le manda? Mira aquí. Aquí viene a ofrecerte amor, mi querido y adorado Libra. Eso es lo que pasa. Esta persona quiere ofrecerte amor. No puedo decirte otra cosa. Eso es todo lo que hay. Esa persona se tiene que tragar sus palabras. Pero tu dignidad por encima de todo. ¿Le vas a decir de una vez sí antes de que te lo pregunte? ¿De una vez le vas a abrir los brazos? No. Espérate primero a que esa persona hable, que te diga por qué te dijo lo que te dijo. Tú sencillamente cumpliste con lo que te pidió. Ah, te dijo, no quieres de verdad que me aleje. Quizás a lo mejor te pidió que te alejaras. Tú lo hiciste como te lo pidió. Ahora resulta que mira cómo las cosas se cambian. Ahora los venados tirándole a las escopetas. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Así son las cosas de la vida. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Libra, con esta lectura. Un besito para ti y nos estamos viendo. Ya sabes, tu dignidad por encima de todo, antes que nada. Vamos pues, bye bye.